Queridos estudiantes, muy buenos días. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Perfecto, Jorge. Muchas gracias por confirmar. Bueno, bienvenidos todos. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta webconferencia destinada para el escenario 5 del curso de circuitos electrónicos del periodo 1604. Voy a permitirme compartir la pantalla para que podamos ver la presentación que tenemos dispuesta para el día de hoy. Entonces, bueno, queridos estudiantes, de esta webconferencia corresponde al último escenario del curso, al escenario 5 del mismo, que tiene por nombre Implementación de circuitos de control para el curso de circuitos electrónicos con el código 2024-36776. Sean todos bienvenidos a este que es el último escenario del curso de circuitos electrónicos en la recta final o en la etapa final de nuestro curso. Según la agenda dispuesta para este escenario, este tiene una puntuación de 125 puntos sobre los 500 puntos totales del curso. Por tal motivo, es una actividad que contiene un alto nivel de puntuación y que es radical para el proceso de aprobación de nuestro curso. Esta actividad inició el martes 25 de noviembre y tiene fecha de cierre del próximo lunes 8 de diciembre. Debemos tener en cuenta que esta es una actividad que tiene un corto tiempo de ejecución, pero su puntuación es bastante alta, por lo que se hace completamente necesario dedicar de manera muy disciplinada esta semana que viene para que podamos entregar la actividad a tiempo y no tengamos la eventualidad de pérdida de estos valiosos puntos. ¿Qué se debe entregar para este escenario? Bueno, esta es una actividad que tiene 4 pasos. En el foro del escenario 5 se ha creado y cargado la plantilla de desarrollo de la actividad, así como hemos trabajado en cada uno de los escenarios anteriores del curso. El documento contiene cada uno de los apartes necesarios para la entrega de este escenario. Entonces, el trabajo o el documento contiene una portada, una tabla de contenido, una introducción que debe ser redactada con sus propias palabras y el trabajo se va a desarrollar en 4 pasos. La primera es una propuesta de diseño, la segunda es un procedimiento matemático, el paso 3 corresponde a una simulación, el 4 es un video explicativo, conclusiones y referencias bibliográficas según las normas APA. Se recomienda ingresar al foro del escenario 5 del curso, donde encontrarán el documento de plantilla para que les sea más fácil la redacción del documento y la entrega y no se vaya a quedar ningún aspecto o ningún elemento o paso del trabajo sin realizar. Y además que se cumpla con las normas APA. En el planteamiento del escenario de la guía de actividades, pues entonces vamos a encontrar que se le plantea al estudiante el siguiente estudio de caso. Entonces, suponga que trabaja para una compañía que diseña, prueba, fabrica y comercializa instrumentos electrónicos. Como parte de su trabajo, le realizan la siguiente asignación: implementar un sistema de control de temperatura para una jaula criadora de pollitos que active un extractor de aire conectado a un relé en el momento en que la temperatura suba a los 25 grados centígrados. Es necesario que el diseño se alimente de voltaje AC. El sistema se debe diseñar basado en circuitos de regulación de voltaje, amplificadores y transistores. Para la medición de temperatura se cuenta con un sensor LM35. En este caso particular, y a diferencia de las actividades realizadas en los escenarios anteriores,
pues se hace un estudio de caso, se plantea un escenario, sin embargo, el diseño y la conformación de la estructura técnica del circuito la realiza el estudiante en el caso particular de plantear la solución electrónica para esta situación técnica. ¿Qué debemos activar o cuáles son las cargas de este circuito? Un extractor de aire. Y con base a qué información o a qué señal de entrada se activa o se desactiva el extractor de aire, con base al sensor LM35, que es un sensor de temperatura y en el cual se establece que cuando la temperatura sea igual o mayor a 25 grados centígrados, la carga, es decir, el extractor de aire se debe encender. Cuando la temperatura esté por debajo de los 25 grados centígrados, el extractor deberá permanecer apagado. Si tenemos en cuenta el desarrollo temático que hemos venido desarrollando a través del curso, pues nos vamos a dar cuenta que hemos desarrollado diferentes etapas. Aprendimos lo de regulación de voltaje, aprendimos a trabajar los transistores, los amplificadores, y todos estos conocimientos nos van a permitir, digamos que asociar y acoplar todo a un solo circuito para dar solución al estudio de caso que se está planteando en este escenario. Ahora bien, en esta imagen ustedes podrán ver las etapas correspondientes al circuito que se debe desarrollar. Entonces, planteamos inicialmente 4 etapas. La primera de ellas corresponde a la alimentación AC y de regulación DC del circuito, es decir, vamos a trabajar desde la etapa de un transformador que nos recibe los 110 voltios de corriente alterna y vamos a hacer una etapa de regulación que puede ser por diodo Zener o por el EM317, la cual nos permita alimentar de corriente directa el circuito que vamos a trabajar. Luego, en la segunda etapa, vamos a trabajar con un sensor que es el LM35, sensor de temperatura, como elemento de medición de la variable, en este caso de temperatura. Luego pasamos a la etapa 3 o al bloque 3 del circuito, que es el circuito de conmutación, que puede ser trabajado con amplificadores operacionales como una de sus soluciones o con transistores BJT. En este caso, digamos que el diseño final y la estructura final del diagrama electrónico es libre para el estudiante y depende de cómo quiere incorporar los conocimientos que ha desarrollado a través del curso. Puede ser la conmutación, puede desarrollarse con amplificadores operacionales o con transistores. Por último, tenemos el acople hacia la carga. En este caso, vamos a tener que acoplar por medio de un relé y teniendo en cuenta el desarrollo también del componente práctico, sabemos que el relé se activa con una corriente directa, pero puede servir para acoplar cargas de corriente alterna. En este caso, el extractor de aire debe ser alimentado de corriente alterna. Por eso se hace necesario el relé. Y con esto tenemos las 4 etapas del circuito o el diagrama de bloques necesario. Vuelvo y reitero, se plantea el diagrama de bloques general, lo que debe contener el circuito, las 4 etapas. Sin embargo, en las etapas pueden haber variaciones técnicas y eso depende de digamos que de la opción que seleccione el estudiante en cuanto a qué tecnología va a utilizar para desarrollar el circuito. Entonces, por ejemplo, en el diagrama 1 o en la etapa 1, la alimentación AC que se hace por medio del transformador, pues ya en la etapa de regulación, vuelvo y reitero, puede hacerse con diodo Zener para obtener un voltaje fijo de alimentación de corriente directa o podemos hacerlo con el LM317 con el objetivo de regular el voltaje de salida y obtener una alimentación idónea para el circuito en corriente directa. En la etapa de sensado que se hace por medio del LM35, pues esa etapa sí no va a tener variación, el sensor es uno solo con 3 pines de conexión y nos entrega un nivel de tensión o de voltaje con base a la temperatura que mida
a la temperatura ambiente. En la etapa 3 de conmutación se plantea inicialmente con amplificadores operacionales, luego utilizamos el transistor como acople para la carga y por último estaría el relé junto con el motor o extractor que se quiere activar y desactivar. Vale. Entonces vamos con el paso 1 de nuestro escenario, que es el planteamiento del diseño. Entonces, en este caso se deja el diagrama de bloques planteado y cada uno de ustedes, queridos estudiantes, deberá plantear el diagrama esquemático o de conexiones electrónicas necesarias para dar solución al escenario que se está planteando. Entonces, el paso número 1 corresponde a hacer un diagrama esquemático completo que vaya desde la etapa de alimentación hasta la carga de activación con el objetivo de dar solución al sistema de control de temperatura por medio del LM35. Entonces, si miramos en el escenario 1, trabajamos la fuente regulada con Zener. Puede haber una fuente que alimente 5 voltios, 10 voltios o más voltios fijos, dependiendo del Zener que nosotros utilicemos. Entonces, este primer diagrama esquemático corresponde a la etapa de alimentación y esto ha sido implementado desde el escenario 1 del curso. Entonces, tenemos una fuente de alimentación que en este caso es de 110 voltios a 60 Hz, con un transformador que lo que hace es reducir el nivel de tensión que obtenemos en el bobinado secundario. Luego pasamos a la etapa de rectificación con los 4 diodos Zener o con el puente rectificador con el objetivo de transformar la señal y convertirla en corriente directa. Pasamos a la etapa de filtrado con el condensador electrolítico que nos permite tener un voltaje casi DC con un nivel de rizado específico. Tenemos la resistencia limitadora de corriente del diodo Zener y por último el diodo Zener que seleccionemos con base al voltaje o nivel de tensión que queramos. Entonces, si queremos alimentar con 5, con 10, con 12 o con el voltaje que ustedes decidan alimentar. En este caso, la resistencia de carga y el LED de carga, pues para el circuito final no iría, ya que en este caso la salida del diodo Zener tiene que ser la alimentación de la siguiente etapa del circuito. ¿Quién es la segunda etapa del circuito? Bueno, entonces en este caso tenemos al sensor LM35. Este es un sensor de temperatura. Él en medio de su encapsulado lo que hace es tomar o captar el valor de la temperatura ambiente y por medio de este pin del segundo pin de conexión nos entrega un nivel de tensión determinado. El primer pin es la polarización positiva y el tercero corresponde a la conexión de tierra. Entonces es un elemento que tiene 3 pines de conexión y este sensor de temperatura tiene la característica que mide desde menos 55 hasta 150 grados centígrados y entrega un nivel de tensión de aproximadamente 10 milivoltios por cada grado centígrado que capte en el ambiente. La polarización del circuito puede ser entre 4 voltios y 30 voltios, por eso les indicaba que con la etapa anterior de alimentación podemos trabajar con un Zener de 5 en adelante, si lo van a hacer con Zener. Si lo van a hacer con LM317, pues pueden graduar para que obtengan una tensión de salida superior a 4 voltios, pero que tampoco supere los 30 voltios. Entonces, con esta relación de tensión y temperatura, pues tenemos que por cada grado centígrado que el sensor tenga, vamos a tener una señal de salida de 10 milivoltios. Como es una salida de tensión tan pequeña, pues debemos hacer o se hace necesario una amplificación, si ustedes así lo consideran, para que puedan, digamos que obtener un nivel de tensión acoplado o adaptado mucho mayor
para que no sea tan difícil el tema de la comparación. Luego de esto, pues debemos tener en cuenta que el estudio de caso nos plantea que debemos comparar la señal del LM35 y con base a la medición del LM35, pues vamos a tomar una decisión si la carga enciende o no enciende. En este caso particular, el valor de la temperatura específica para este caso son 25 grados centígrados. ¿Y qué nos indica? Que cuando la temperatura esté en 25 o superior, la carga se debe encender. Entonces aquí estamos usando un amplificador operacional donde este amplificador funciona con o tiene la función de comparar dos señales. Una de ellas es el LM35, que ya sabemos que nos va a entregar 10 milivoltios por cada grado centígrado que mida en el ambiente. Y en la segunda entrada, en la entrada negativa, vamos a tener un divisor de voltaje con el objetivo de tener un nivel de tensión fijo para comparar. ¿Qué es un divisor de voltaje? Bueno, entonces un divisor de voltaje lo que hace es tomar una señal de entrada, un nivel de tensión de entrada, y por medio de la combinación de dos resistencias de R1 y R2 nos entrega un nivel de tensión de salida inferior al nivel de entrada. Entonces, en este caso, si tenemos una alimentación de 5 voltios, por ejemplo, trabajando con el diodo Zener, pues podemos tener aquí entre R1 y R2 una señal de tensión entre 0 y 5 voltios. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que cuando el sensor está en 26 grados centígrados, pues lo que vamos a tener es 0,26 voltios a la salida. Es decir, en el pin 3 del amplificador operacional vamos a tener 0,26 y debemos hacer que esta señal, es decir, el divisor de voltaje, sea comparado eh, con el pin 3 para que podamos obtener o una señal positiva o una señal negativa, es decir, o un encendido o un apagado. En este caso, pues debemos hacer que se encienda, es decir, que salgan los 5 voltios que tenemos acá de alimentación, indicándonos que la temperatura está por encima de los 25 grados y que debemos encender la carga. Entonces, en este caso, el voltaje de comparación debe ser calculado dándole un valor fijo a R2, el que ustedes escojan, puede ser, por ejemplo, 1 kilo-ohmio, y despejando el valor de R1 para obtener el voltaje de split. En este diagrama esquemático que ustedes ven en pantalla, pues tenemos el diagrama final que se puede plantear para la etapa de control del sistema de temperatura. Sin embargo, si ustedes se fijan, acá hay una fuente de alimentación que dice 5 voltios con Zener, que quiere decir que corresponde a la primera etapa de alimentación del circuito, donde tenemos la transformación, la regulación, el filtrado y el diodo Zener. Es decir, que esta fuente o esta batería que tenemos acá de 5 voltios se reemplaza por la etapa de la alimentación. Tenemos la etapa de sensado, la etapa de comparación, y cuando ya tenemos aquí una señal entre 5 y 0 voltios, 5 cuando está por encima de los 26, de los 25 grados, y 0 cuando está por debajo de los 25, tenemos el transistor de acople, tenemos aquí el relé de 5 voltios y tenemos acá finalmente el motor, que es el que nos va a hacer la representación del extractor de aire para que hagamos funcionar nuestro circuito. Paso 2 de nuestra actividad corresponde a los cálculos. Entonces, ¿a esto qué se refiere? En cada una de las etapas del circuito, por ejemplo, si nos devolvemos un poquito a la etapa de la fuente de alimentación, debemos hacer los cálculos correspondientes a la transformación, al filtrado y a la regulación, es decir, los mismos cálculos que hicimos en los escenarios anteriores. En esta etapa, que es la de comparación, vamos a necesitar realizar el cálculo del divisor de voltaje, es decir, calcular R1 y R2 correspondientemente para obtener 0,26 grados, voltios, perdón, aquí a la entrada.
Entonces debemos ir agregando en el paso número 2 los cálculos correspondientes a cada una de las etapas. Entonces, eso es lo que corresponde a ese paso. Vamos con las simulaciones. Ay, bueno, aquí perdónenme, hay un error. Paso número 3 corresponde a las simulaciones. Entonces debemos nosotros implementar el circuito en Proteus, que ha sido el software de simulación para nuestro curso, y debemos medir estas variables en el simulador. Entonces debemos tener una medición de voltaje entrada y salida de la fuente Zener, es decir, vamos a tener un voltímetro en la entrada que nos diga los 120 voltios RMS con los 60 Hz y vamos a tener un voltaje a la salida que corresponda a los 5 o a los 10 voltios que ustedes determinen para la salida de la fuente. Vamos a tener una medición del voltaje entregado por el LM35, es decir, vamos a poner un voltímetro a la salida del LM para saber cuánto nivel de tensión nos entrega comparado con la temperatura. Vamos a tener un voltímetro también en la salida del amplificador de temperatura, es decir, en el comparador, donde vamos a tener una señal de 5 voltios o de 10 voltios para los superiores a los 25 grados y una señal de 0 voltios cuando la temperatura es menor. Entonces, con el mismo voltímetro y haciendo cambio en el EM35 vamos a obtener los dos niveles de tensión. Se deben evidenciar los pantallazos de los voltímetros en funcionamiento y esto es una recomendación para todos nuestros estudiantes. Recuerden que los voltímetros funcionan dando play en el simulador, en Proteus, y el objetivo es que cuando él nos dé la medición, el pantallazo que tomemos para colocarlo en el documento de entrega sea pertinente, que se pueda visualizar y que se pueda validar que efectivamente está entregando el nivel de tensión determinado. Entonces, la recomendación es que los pantallazos sean claros para que se pueda realmente evidenciar que el circuito está funcionando. Como el circuito debe funcionar con base a la temperatura, es importante que tengan en cuenta que, digamos, si la temperatura es superior a los 25, el motor esté en funcionamiento y si es menor a los 25, pues el motor esté apagado. Permítanme un momento, por favor. Listo, muchachos, qué pena la interrupción. Entonces, como les venía indicando, es importante que los voltímetros se vean en funcionamiento y que se pueda evidenciar con el grado de temperatura el funcionamiento del motor. Por último, vamos a hacer el paso número 4. El paso 4 es simplemente un video explicativo. En ese video explicativo, el estudiante deberá mostrar su simulación en Proteus. Si quieren, también pueden mostrar los cálculos que han realizado y en un video corto, no mayor a 5 minutos, explicar el funcionamiento del sistema. Entonces, la idea es que se muestre Proteus en funcionamiento, donde yo cambie los niveles de temperatura del LM35 y pueda visualizar el movimiento del motor ante el cambio de temperatura. La herramienta para que
desarrollen, perdón, el video es libre. Lo pueden hacer por medio de la herramienta también de Teams o lo pueden hacer por Loom o por cualquiera otra de las herramientas que ustedes deseen. Y el objetivo es que generen el video. Si quieren lo pueden publicar en YouTube o desde cualquiera de las otras herramientas. Lo importante y realmente vital es que la herramienta permita publicar el video y que el enlace que me compartan sea libre o público para que yo realmente lo pueda visualizar. ¿Sí? En caso de que puedan presentar el video, pero el enlace no abra, pues no voy a poderlo evaluar. Entonces, cerciórense por favor de que el enlace que comparten en el documento de entrega es libre. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, esas son las instrucciones del escenario de esta actividad. Permítanme de nuevo, disculpen. Profe, buenos días. Profe, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, profe, gracias a Dios. Profe, una preguntita, pero salida del tema. Ah, bueno, sí. Dame un segundito, ya te recibo la inquietud. Permíteme. Gracias. Listo. Perfecto. Ahora sí, con mucho gusto les atiendo dudas, inquietudes. Profe, Señor. una preguntita, pues fuera del tema. Las calificaciones del laboratorio, ¿cuándo las suben? ¿Cómo nos damos cuenta cuánto sacamos? Vale, los componentes prácticos no los he podido cerrar a nivel de curso porque como hay unos centros que todavía están haciendo componente práctico este fin de semana, las últimas sesiones, la sesión 4, entonces hasta que no terminen todos los centros, no puedo cerrar componente práctico. En el momento en que cierre yo el componente práctico en el ambiente de calificaciones, ustedes podrán visualizar las notas correspondientes. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Yo creo que eso esta semana, dándole tiempo a los tutores que están haciendo componentes este fin de semana, en el transcurso de la próxima ya pueden ver reportadas sus calificaciones. Muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si de pronto tengan alguna inquietud particular o alguna duda respecto a las indicaciones de este último escenario. Profesora, buen día. Hola Mauricio, buen día. Respecto la posición de los pines del relé y del transistor, saber cómo los ubico en el simulador. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo buscar el elemento o cómo ubicar los pines? Sí, cómo ubicar los pines. Eh, Listo, perfecto. Entonces, si miramos aquí un momentico las diapositivas, aquí, ¿pueden visualizar este? Sí. Les comparto un momento la pantalla. Ahí, ¿están viendo el diagrama? sí, Listo. Entonces, en el caso del transistor, este transistor que se está utilizando en este diagrama es el 2N3904. El 2N3904 tiene 3 pines. El que tiene la flecha corresponde al emisor, el que va en el centro corresponde a la base y el otro sería el colector. Entonces, el colector siempre va a ir polarizado hacia el VCC, es decir, hacia el positivo. El emisor va a ir conectado hacia la Tierra
y la base hacia la resistencia de control de corriente. ¿Ese es claro? Listo, profe, listo. Listo. Ahora el relé. El relé tiene 5 pines de conexión. Tiene 2 que corresponden a la bobina, que es esta que vemos acá al lado izquierdo. Entonces, uno de los pines de la bobina va a ir al colector y el otro pin va a ir a BCC. Ahora los otros 3 pines. Este que ustedes ven acá en la parte inferior se llama el común del relé y ese común debe ir a uno de los pines del motor. Ahora, hay un normalmente abierto y un normalmente cerrado, que es en el que conmuta el relé. Es decir, que cuando él recibe corriente por la bobina, cambia su posición. Es decir, coge la palanquita y hace conexión eléctrica con la otra. Entonces, si la conectamos al normalmente abierto, vamos a asegurar un apagado y cuando aquí tengamos el 5 voltios que necesitamos, pues entonces él va a correr la corriente por la bobina, el contacto va a pasar al normalmente cerrado y va a encender el motor. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ustedes ya lo tengan funcionando, pues se van a dar cuenta que esa palanquita cambia de posición dependiendo de la señal de entrada y de esa manera se conecta. Es decir, que uno de los pines del relé queda sin conectar. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguno más tiene alguna duda particular respecto eh, al desarrollo? Sí, Jorge, vamos a hacer CIPAS. Como tenemos tan poco tiempo para esta actividad, pues se cierra la próxima semana. Entonces el CIPAS sí lo vamos a hacer entre semanas. Les estaré enviando la programación. Si de pronto no se pueden conectar, recuerden que yo les comparto la grabación, pero como solamente tenemos una semana de plazo para el trabajo, la vamos a hacer entre semana para que alcancen a desarrollar correctamente la simulación. ¿Listo? Con mucho gusto. Bueno, pues la invitación entonces, queridos estudiantes, a los que están conectados y a los que están viendo esta grabación, es que todos y cada uno de ustedes dedique esfuerzo, tiempo y dedicación a este último escenario de nuestro curso, que como les dije al inicio de esta web, perdón, es un puntaje bastante valioso para la aprobación del curso. También quiero recordar que envié correos particulares a cada uno de nuestros estudiantes con casos excepcionales en cuanto a los escenarios 2 y 3, para que por favor estén atentos de las comunicaciones por correo electrónico interno, correo institucional, puesto que nos encontramos ya en la recta final de nuestro curso. Recuerden que en este caso 125 puntos puede ser, digamos que el puntaje radical para la aprobación o no aprobación del curso de circuitos electrónicos, por lo cual los invito a ser muy juiciosos y muy diligentes con el desarrollo de la actividad. Si tienen alguna inquietud o si se presenta alguna pregunta durante el transcurso de la semana, pueden escribirme sin ningún problema en el chat de Teams, me dejan el mensaje y con gusto se les colabora o por el correo interno del aula. Recuerden que el foro también está habilitado, el foro pueden ir haciendo sus avances y solicitar retroalimentación si así lo necesitan. Y pues quedo atenta a colaborarles en lo que necesiten. ¿No? Y no hay más. Perfecto, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, les doy las gracias por su asistencia, que tengan un excelente fin de semana y quedamos atentos a colaborarles. Feliz día. Muchas gracias. Con mucho gusto.